Bueno, buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar el vivo de hoy. Estamos esperando que se sume Cecilia Paredes. A ver, Ceci. Hola, Laura, la psicóloga del equipo. A ver si le encontramos a Cecilia, si no le mandamos la invitación. A ver. Ahí está. Hola, Andrea. Hola, Claudia. A ver si se une. Hola, Vero. Estamos esperando que se una Cecilia. Buenas tardes, buenas noches, como lo prefieran. A ver si se une. Hola María, la psicopedagoga del equipo. Estamos todas acá esperando, que no sé qué hizo Ceci. Ceci, no te encuentro. A ver. No. Estamos esperando a Cecilia. A ver, le vamos a mandar otra vez la invitación. Ahí. Vamos a esperar que se vaya uniendo. No la encuentro a Cecilia. Bueno, mientras tanto les voy contando que hoy vamos a estar conversando con Cecilia Paredes, especialista en género y sexualidad. Nosotros somos un equipo, Conexión Psi, que está integrado por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, nutricionista, ginecóloga. Y bueno, a partir de toda esta situación actual se nos ocurrió empezar a realizar conversaciones de diferentes temáticas, y hoy la temática que nos convoca es la de educación sexual integral. Ahí está Cecilia, la vamos a invitar. Ceci, ahí está, ahí te acepto. A ver, ahí está, se está uniendo Cecilia. Ahí está, Hola, ahí Hola, estás. ¿cómo va? ¿Qué tal, Acá Cecilia? estaba tratando de obrar para que no se me vaya el celular para un lado o para el otro. Bueno, le estaba comentando, ¿no? Sobre el equipo de Conexión Sí, quienes los integramos. Eh, bueno, algo que nos han dicho como sugerencia, también las que por ahí moderamos la conversación, que me presente. Mi nombre es Evangelina Roncaglia, soy psicóloga y psicopedagoga del equipo de Conexión Sí. Y esta vez vamos a charlar, ¿sí? A conversar con Cecilia Paredes. Antes de presentarla con todo lo que ella ha estudiado, les quiero contar una experiencia de cómo nos conocimos con Cecilia. ¿Te acordás? Vamos a delatar la edad. Hace con Por Cecilia 10 favor. años, 10 años, en el 2010 que nos conocimos en una jornada de psicoanálisis, y bueno, y desde ese entonces intercambiamos los contactos y bueno, hasta la fecha siempre estuvimos, ¿no? Eh, Compartiendo diferentes experiencias, diferentes, ¿no? Formaciones. Así que bueno, bienvenida Cecilia Paredes, te voy a presentar para la gente. Bueno, se van uniendo, se van uniendo las personas, pero bueno, les cuento. Cecilia Paredes, psicóloga, especialista en género y sexualidad, estudió psicología en la Universidad Nacional de Rosario, hizo un curso de posgrado en sexualidad humana y educación sexual en el Instituto Kinsey de Sexología de Rosario, hizo un curso de posgrado en Derechos Humanos, Familia y Juventudes en la Universidad de Villa María, una diplomatura virtual en Gestión de Salud de la Universidad de Avellaneda, una diplomatura virtual en Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Wow, Ceci, bienvenida, bienvenida desde Bueno, muchas Rosario. gracias. Bueno, Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio de encuentro, bueno, un espacio de diálogo. La idea también es que no sea meramente expositiva, sino poder intercambiar, que haya preguntas, si por ahí hay dudas, alguna inquietud, poder ir respondiéndolas sobre la marcha de la charla. Bueno, uh-huh. antes que nada, muy buenas noches a todos, todas y todes quienes estén participando del Instagram Live.
La verdad que bueno, un placer y agradecer la convocatoria y la invitación. No, nosotros agradecidos, Ceci, bienvenida. Bueno, se va sumando gente, esperamos unos segunditos más, mientras tanto así damos comienzo. Ceci, qué temática que nos propusiste cuando, ¿no? Cuando hablamos con Cecilia, digo, wow, ¿no? ¿Qué pasa con la educación sexual integral en esta situación actual de pandemia, de cuarentena, ¿no? Eh, Qué tema tan actual y tan convocante, ¿no? Diríamos. Sí, totalmente, es un tema súper actual y además que vemos en las diferentes redes, hay muchas charlas, muchos diálogos sobre este tema, porque no es menor las herramientas y los recursos que brinda la educación sexual integral en este contexto, ¿no es cierto? Ujú, Igual más adelante vamos a ir hablando acerca de la importancia que tiene hoy más que nunca hablar de educación sexual en tiempos de ujú. pandemia, estamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, me parece fundamental volver a repensar, volver a reivindicar el lugar que tiene la ESI en todos nosotros. Totalmente. Bueno, mientras se sigue sumando gente, vamos empezando porque, bueno, tenemos solo 55 minutos para conversar, creo que hay mucho contenido para decir, pero bueno, a ver, Ceci, poco para empezar, ¿no? A contarle a todos los que están conectados hoy, ¿de qué se trata la educación sexual integral? Porque muchas ¿Qué veces no queda pregunta? claro. Qué pregunta, ¿no? Muy amplia, pero bueno, por ahí no Pero es queda la claro base. todavía. Es la base, ¿no? Como para empezar. Ujú. Sí, totalmente, es la base, es el piso, creo que la pregunta comienza por qué entendemos por educación sexual o de qué hablamos cuando pensamos la educación sexual integral, y creo que en ese sentido hay que pensar que la educación sexual integral, siempre estamos reiterándolo, pero bueno, no es menor, porque muchas veces seguimos por ahí inmersos en cuestiones muy relacionadas a los mitos, al tabú, y es necesario remarcar y señalar que la educación sexual integral no tiene que ver solamente con la genitalidad, con el encuentro íntimo, con la práctica sexual, sino que la educación sexual integral es mucho más abarcativa y tiene que ver con quién soy, cómo me visto, con quién me relaciono. También pone en juego el concepto del consentimiento a la hora de tener un encuentro sexual, un encuentro con un otro, con una otra. En ese sentido, me parece que el concepto es muy amplio, también se relaciona con los derechos que tengo, ya sean sexuales, reproductivos, no reproductivos, el derecho a poder decidir con respecto a mi propio cuerpo, con respecto a qué método quiero utilizar para cuidarme en las relaciones sexuales, cómo estoy pensando la planificación familiar, o sea, son muchísimas cosas que tienen que ver a la hora de pensar el concepto de educación sexual integral. Por eso, siempre se dice, por lo menos partiendo de lo que plantea Graciela Morgade, que es una gran defensora y activista por la educación sexual integral, que toda educación es sexual. No hay educación que no sea sexual. O sea, toda educación es sexual. Por ahí no es la más correcta, porque como se estipula en la ley 26.150, que es una ley que se sanciona en el año 2006, ahí se deja en claro con qué concepto de sexualidad vamos a estar trabajando, ¿no es cierto? O sea, la Ujú. pregunta también sería, ¿qué entendemos por sexualidad? Y como decíamos Totalmente. anteriormente, no solamente la genitalidad, la práctica sexual, el coito, sino aquello que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con quién soy, cómo me he visto, cuáles son mis fantasías, mis deseos, cuáles son los métodos con los que me quiero cuidar. Es muchísimo. Y también pensar que la educación sexual integral tiene que estar, o al menos se la piensa, desde una perspectiva de género, desde una Ujú. perspectiva de los derechos humanos y desde una perspectiva de la diversidad sexual. O sea, también es poder empezar a deconstruir ciertos mitos que siguen funcionando. No podemos pensar que todas las relaciones son heterosexuales, no podemos Ujú. pensar o que todas las familias son convencionales, nucleares o tradicionales, mamá, papá. Hoy
estamos viendo y se manifiestan, bueno, lo vimos ahora el 15 de mayo, fue el Día de la Familia, hablamos de familias diversas, ¿no es cierto? Familias que están conformadas por diferentes modalidades, puede ser homoparentales, comaternales, ensambladas, extendidas, ya hay diversas maneras de pensar la familia. Entonces digo, la educación sexual integral es una herramienta educativa. La educación sexual integral también es una normativa, porque a partir de la sanción en el 2006 de la Ley de Educación Sexual Integral, que es la Ley 26.150, se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral con los lineamientos curriculares. Por eso, también tenemos que pensar que la ley fue un avance terrible en cuanto a posibilidad de adquirir derechos, porque la ESI lo que da también es la posibilidad de hablar, de participar, de decir qué es lo que me está pasando, qué es lo que quiero, y muchas veces eso quedaba solamente en el ámbito familiar, y según las tradiciones o la enseñanza que tenía determinada familia. En algunas familias se podía hablar libremente, y en otras familias era un tabú. O también podemos pensar que se manejaban con muchos mitos. Entonces, no es menor cuando decimos que la educación sexual integral aporta o ayuda a pensar el tema de tomar la palabra, ser escuchado, escuchada, en diferentes ámbitos, y también no es menor que la educación sexual integral lo que nos aporta es esta visión integral, porque toda educación es, ya sea en el recreo, mirando un libro, viendo alguna película, algún aporte de la familia, del amigo, estamos pensando en educación sexual y se está dialogando sobre el tema. Lo importante es que lo hagamos de la manera correcta. La manera correcta sería pensarla en todas sus dimensiones, de manera integral. O sea, cuando hablamos de sexualidad decimos que es un concepto que no tiene una definición unívoca, porque es tan amplio el concepto de sexualidad, porque incluye aspectos biológicos, psicológicos, políticos, culturales. Entonces es un concepto súper amplio y abarca, valga la redundancia, la genitalidad y el coito. Por eso a veces pienso que los obstáculos que se presentan, ay, perdón, se me cayó el teléfono, los obstáculos que se presentan, puede suceder esto, tienen que ver por ahí con el desconocimiento o tienen que ver con resistencias en relación a falencias que tienen una relación directa con no solamente el desconocimiento, sino, como decía anteriormente, los mitos que están circulando y que se transmiten de generación en generación, el tabú que a veces implica hablar de sexualidad, o estas preguntas reiterativas de pensar, ¿y cómo hablo con mi hijo, con mi hija acerca de este tema? ¿Cuál es la edad adecuada para pensar sobre estos temas? Yo creo que en ese sentido es fundamental remarcar o señalar que la educación sexual integral es una normativa, es ley desde el 2006, y es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, tienen derecho a recibir educación sexual integral. En la ley se estipula que tiene que ser desde el nivel inicial, primario, secundario y educación superior. Y las escuelas, no necesariamente las escuelas públicas, es una obligación de escuelas públicas y privadas, religiosas y laicas, eso también tiene que quedar en claro. Pero muchas veces, en la realidad, vemos que esto no sucede, porque no se implementa de la misma manera. Yo he tenido la posibilidad, al trabajar muchos años en el Ministerio de Educación, en diferentes programas, de viajar por toda la provincia de Santa Fe y ver que la realidad de Rosario es totalmente diferente a la que puedo encontrarme en lugares tales como Reconquista, Villa Ana, que son lugares más alejados de Rosario. Y también, sin ir muy lejos, lugares cercanos a Rosario, pero saliendo del centro, digo, la realidad es totalmente diferente, porque vos vas a dar un taller, o por lo menos mi tarea era ir a dar taller en función de ciertas demandas, y te encontrás muchas veces con preguntas como, ¿qué es la ESI? No, yo la verdad que soy docente, pero prefiero llamar a una especialista en este tema para que lo dé, o sea, no hay un grado de apropiación, de capacitación. También pensemos
que Rosario, bueno, Santa Fe, cuenta con un equipo, en el Ministerio de Educación tiene un equipo específico de sí, pero a veces no llega a todas las escuelas. Eso también es una realidad. No hay muchos profesionales como para poder abordar la cantidad de escuelas que tiene Rosario, la provincia de Santa Fe y demás. Sí, lo mismo Pero lo pasa en la cierto provincia es, de Buenos Aires, digamos, ¿no? Que hay tantas instituciones educativas que por ahí es difícil, porque acá también tenemos Ministerio de la Mujer, ¿no? Y otras instituciones, ¿no? Que forman respecto a la ESI, pero no podemos recorrer toda la provincia de Buenos Aires. Ujú. claro, entonces también pasa esto de que yo puedo hablar desde la experiencia que tengo en Rosario, pero si comparo cómo se implementan en las instituciones que trabajo de Rosario, a diferencia de otros lugares, veo una diferencia abismal. La ESI no Ujú. llega de igual modo a todas las localidades, a todas las escuelas y a todas las provincias. Hay casos específicos, ¿no es cierto? Pero asimismo, si bien tenemos mucho para seguir trabajando, para seguir avanzando, yo creo que hay muchos dispositivos o muchas instancias de información, de formación, que nos permiten de alguna manera poder trabajar con este tema. Porque si lo pensamos ahora, ¿no? Ahora la consigna podría ser ESI en casa, ESI de manera Claro. online, ¿no es Eso te iba a cierto? La ESI preguntar, ¿no? indígena. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué nos puede aportar la ESI, ¿no? En esta situación actual de la pandemia, donde estamos, ¿no? Cada uno haciendo, ¿no? Su cuarentena, que estamos en aislamiento, donde están, ¿no? Las Claro. familias juntas. ¿Qué tema? Sí, bueno, sabemos que estamos atravesando una situación particular que implica, bueno, también la irrupción de la virtualidad, porque si bien les chiques no están yendo a la institución en cuanto a la estructura edilicia, sí siguen con sus actividades de manera online, de manera virtual. Entonces, Ujú. me parece que la consigna sería que la ESI no entra en cuarentena, la ESI sigue, pero de manera virtual, y la idea es repensar, reaprender, redireccionar, si se quiere, las herramientas, los recursos para que los alumnos puedan apropiarse y también pensar que este espacio en el que estamos tanto tiempo dentro, digo, todos los miembros, miembros de una familia, pensar también como una posibilidad para entablar un diálogo si es un tema que no se aborda, que no se habla. No digo, bueno, hoy nos vamos a sentar a hablar de sexualidad, pero a través del comentario de una serie, de una película, porque también hay mucho material dando vuelta. Y además, diferentes organizaciones han dispuesto y han dado la posibilidad de bajar juegos, cuentos, material, como para pensar que se sigue trabajando, no es que hacemos una pausa, un freno en cuanto a la ESI. La ESI hoy más que nunca tiene que estar presente de manera imprescindible, porque es lo que nos permite de alguna manera poder saber cuáles son nuestros derechos, poder detectar si estamos o no en una situación de violencia, también nos permite de alguna manera identificar cuestiones que hacen a lo que llamamos abuso sexual en la infancia. Son Ujú. muchas las herramientas que nos brinda la ESI en cuanto a derecho, en cuanto a protección, en cuanto a prevención. Yo creo que en ese sentido es fundamental seguir potenciando la ESI y como digo, la consigna sería ESI en casa, ESI de manera virtual, la ESI no entra en cuarentena y hoy más que nunca ESI de manera virtual, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, a ver, Cecilia, vos sabés que, bueno, yo te voy anotando todas las consultas, ¿sí? Sí, Eh, pero una de las dudas o consultas que me habían hecho respecto de cuando empezamos a publicar, que íbamos a conversar sobre esta temática, esto que hacías referencia a las herramientas, pero por ahí, ¿qué herramientas podríamos pensar para los niños más pequeños? ¿M? ¿Qué herramientas para los adolescentes y qué herramienta para un alumno universitario y también para un adulto? Porque, ¿no? Y dicho sea de paso, acá hay una, a ver cómo se llama, Florentino Lorena, que nos dice qué libro o película recomendamos, ¿sí? Para niños de 6 y 10 años.
¿no? ¿Qué orientaciones? Bien. Bien, te doy la palabra. Sí, con respecto a eso, bueno, más allá de que se está trabajando con los contenidos propios de la ESI destinados para cada edad, también hay, supongamos, pensemos el ejemplo de los adolescentes, hay una serie en Netflix que se llama Educación Sexual, no sé si la conocen, Sex Education, bueno, no sé bien cómo se nombraría, que está muy buena porque en ese sentido esa serie despliega o despierta muchos interrogantes y aborda cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, preguntas que se empiezan a hacerles a adolescentes en cuanto a la sexualidad femenina, en cuanto al placer, en cuanto bueno, comúnmente llamado masturbación, pero prefiero hablar de autoexploración o autoconocimiento. Y la serie, la verdad que irrumpe con muchos tabús que hay en cuanto a la sexualidad. Eso pensándolo en el plano de los adolescentes. Por otro lado, también Kaleidos lanzó un juego que se llama El Destructor, que la verdad es muy bueno porque está dedicado a adolescentes y bueno, tiene una guía para que se trabaje en diferentes situaciones, para poder irrumpir con el tema de estereotipos de género, roles de género, y también es una guía que de alguna manera ayuda a poder pensar masculinidad también, porque hoy está muy en auge con todo esto de la pandemia, las políticas de cuidado, cuánto tiempo le dedicamos las mujeres a las tareas de la casa, a las tareas de crianza, esto de la triple o doble jornada. También es interesante saber cómo se interpelan las masculinidades, cuál es el papel que ocupan, cuál es la responsabilidad y si se comparten o no las tareas, ¿no es cierto? Este juego, de alguna manera, tiene toda una guía, está obviamente orientado a adolescentes, ayuda a deconstruir estos mitos y a pensar relaciones mucho más saludables. Esa sería otra posibilidad dentro de lo que es, estamos hablando de adolescencia, o series, o hay diferentes películas también, ahora no se me viene en mente, pero Yo soy Simón, creo que hay una que se llama así, también esto de pensar cómo muchas veces uno tiene que callar o silenciar su identidad por miedo de no ser aceptado. Bueno, también tiene muchas aristas en cuanto a interpelar o pensar las cosas que vemos cotidianamente, ¿no es cierto? Por otro lado, si lo pensamos en niños más pequeños, niñas, niñes, también hay varias colecciones de cuentos. No sé si escuchaste nombrar el cuento de la colección Chirimbote, que tiene varios cuentos de antiprincesas, donde también hay una mirada, una perspectiva de género en cuanto a quiénes son las protagonistas. Es como irrumpir y también pensar que hay otra posibilidad de contar los cuentos, donde no solamente seamos princesas que tienen que ser rescatadas por príncipe y toda esa proyección, ¿no es cierto? Acá irrumpen otro tipo de interrogantes, otro tipo de pregunta y también otro tipo de posicionamiento. Por otro lado, sí hay una posibilidad, y creo que es nuestra responsabilidad, poder tomar este tema, encontrar la manera, porque lo cierto es que no hay un libro o una receta de en qué momento hablo de sexualidad con mi hijo, con mi hija, con mi hija, cómo se lo digo. Uno va a ir viendo sobre la marcha en función de las características, si hay diálogo, porque también es una instancia que invita a que nos repensemos y a que apuntemos a las emociones, a los lazos, a los vínculos, a la afectividad dentro de la familia, para ver si no se hablaba de ese tema, bueno, empezar a buscar la forma de poder ponerlo en palabra, de hablar, y también que las familias puedan entender la importancia de hablar de educación sexual integral y la importancia de acompañar en las escuelas, y si no se está dando en la escuela, solicitar que se dé, porque es una ley, no es si me parece, si quiero, si estoy de acuerdo. El docente o la docente tiene la obligación de transversalizar sus contenidos y darle esa posibilidad, porque es un derecho de niñas, niños y adolescentes. Entonces, también entender
que esto no queda de modo deliberado, sino que es una obligación, es un derecho, hay una normativa que de alguna manera a quienes trabajamos con la educación sexual integral nos respalda, nos da legitimidad para decir, bueno, desde mi lugar estoy haciendo una transversalización y estoy abordando contenidos que tienen que ver con los ejes de la ESI. La ESI tiene 5 ejes: el cuidado de la salud y el cuerpo, el respeto a la diversidad, la importancia de trabajar con las afectividades, también la importancia de cuestiones relacionadas a la perspectiva de género, a la equidad de género, y también el último creo que es el que está relacionado al respeto a la diversidad. No me refiero solamente a la diversidad sexual, a las identidades, a todo tipo de diversidades. Entonces, si partimos de entender cuál es el objetivo de la ESI, cuáles son los ejes que trabajan, por qué no queda a mi libre consideración si aplico o no, sino que entiendo que es un derecho, que hay una ley, creo que esas cosas de alguna manera van despejando los obstáculos, la resistencia, la negación, que muchas veces se presentan por parte, no solamente de les docentes, sino también de las familias, digo. Muchas veces aparece esto de, bueno, lo vimos no hace mucho, con mis hijos no te metas, a mis hijos los yo. Entonces, partamos de la base que si es un derecho y es un contenido curricular y hay un lineamiento y hay una ley, eso se tiene que aplicar. Pero también si no se aplica, es deber de cada familia poder acercarse a la institución y decir que están incumpliendo, o sea, que le están negando ese derecho. Yo entiendo que muchas veces es difícil, pero si supieran realmente la importancia que tiene la ESI en la formación, en nuestra formación, porque nos da herramientas para tomar decisiones, para planificar nuestra familia, para saber con qué método me quiero o decido cuidarme, para saber también que tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, para llegar con herramientas y recursos a tener mi primera relación sexual y que no sea algo casual ni nada, sino que uno sepa cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidarse a uno mismo, pero también cómo cuidar al otro. Entonces creo que la ESI hay que seguir insistiendo, trabajando, activando, militando, porque es fundamental en nuestra formación, en nuestra constitución. Partamos de la base que somos sujetos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Muchas veces, ya que estábamos hablando de mitos y tabú, aparece esto de el mito de que la sexualidad despierta en la adolescencia y empezar a trabajarla a partir de ahí, con esto de las hormonas, con esto de que aparecen los caracteres secundarios, con esto de que está la posibilidad de la reproducción. Pero no, es una idea errónea. Por eso la ESI está bien pensada desde el nivel inicial, saber cuáles son mis partes, saber cómo nombrarlas, para poder así detectar también situaciones de abuso, de maltrato, de violencia. Entonces digo, para cada edad y para cada modalidad hay un contenido que está trabajado previamente. Esto no es un capricho, algo que lo decidieron 4 o 5 personas, sino que es algo mucho más abarcador y quienes formaron parte tienen una formación en el tema y no es algo azaroso lo que se propone como objetivo, como fundamentación, como eje. En ese sentido, también creo que de alguna manera es como una posibilidad y es nuestra responsabilidad poder acompañar el derecho de niños, niñas y jóvenes con la implementación. Sí, un poco, ¿no? Bueno. Esto de poder escuchar a los niños y respetar sus derechos, que la norma lo dice, ¿no? Está, digamos que tiene que ver esto porque como son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho, antes, ¿no? Claro. No, porque te iba a hacer la diferencia de que, bueno, son sujetos de derecho, porque antes era como un sujeto pasivo, tutelar, si se quiere, los padres decidían, o las familias decidían por ellos, ellas. Entonces me parece que partir de la base, de señalar cosas que tienen que quedar en clara, que la
educación sexual integral, hay un programa y es una ley desde el 2006. Que la educación sexual integral es una herramienta para nuestra formación, para nuestra constitución. Que la educación sexual integral no solamente se trata de contenidos, sino se trata de abrir la posibilidad al diálogo, a la palabra, a la escucha, y además, por sobre todas las cosas, influir en el tipo de decisiones, influir en el tipo de relaciones que quiero o no mantener, digo, porque cuando se hace talleres sobre educación sexual integral, se aborda dentro de tantas temáticas posibles el tema de violencia en el noviazgo. Entonces, cuando hablamos de violencia en el noviazgo, ahí empiezan a irrumpir esto de los mitos del amor romántico, cuando una relación es saludable y cuando una no la es. Y esto permite solamente la transversalización y el abordaje de la ESI con un taller, con una charla, con algún material disparador, para que los adolescentes empiecen a tomar la palabra y empiecen a interpelarse, preguntarse, repensar, también poder traer a sí mismos experiencias, vivencias, porque también es fundamental hacer una biografía de la sexualidad. En mi caso, fue necesario poder realizar esa biografía para también empezar a despojar o desprenderme de mitos que venía, obviamente, yo vengo de una ciudad como de Entre Ríos, Chajarí, pero con mucha vida de pueblo, a una ciudad que, bueno, es de vanguardia, si se quiere, en lo que tiene que ver con políticas de género, con políticas de diversidad. Entonces, es como que fue todo muy irruptivo, y en ese sentido creo que marcó una diferencia. Entonces, para poder abordar la educación sexual integral, también tuve que hacer un proceso interno de introspección, de deconstruir mitos, de deconstruir prejuicios, ideas erróneas que tenía, porque también otro de los puntos fundamentales de la educación sexual integral es que se trata de trabajar con conocimientos que sean pertinentes, actualizados, científicos. Por eso siempre digo, aparece esto, mito, tabú, como para empezar a trabajarlo de calidad. Cómo pesan, ¿no? Cómo pesan los mandatos, ¿no? Y los mandatos familiares Totalmente. Y aparte, que el proceso de deconstrucción es durante toda la vida, no es que hay un momento específico donde uno dice, hoy decido deconstruirme. Es como cuando nosotras a veces decimos, quienes formamos parte del movimiento feminista, que una no nace feminista, sino que por sus experiencias empieza a dialogar con el feminismo y empieza a construir su posicionamiento feminista. Bueno, la deconstrucción dura toda la vida. Nunca dejamos de deconstruirnos. O sea, siempre aparece que una sea feminista tampoco implica que no tenga un comentario machista, que no tenga algún tipo de intervención inadecuada, pero ya el oído, de alguna manera, está más sensible. Y cuando alguien se pone la gafa violeta, como solemos decir, ya no hay vuelta atrás, ya empezás a mirar todo con gafas violetas, empezás a ver las desigualdades, empezás a ver muchas cuestiones de discriminación, empezás a ver muchas falencias en cuanto a políticas públicas de pensar esto de igualdad, democracia, derechos para mujeres, para varones, para disidencias y demás. Entonces, ahora, pensemos, si bien nuestra deconstrucción es a lo largo de toda la vida, también pensemos que la educación sexual en muchas familias es un tabú. Entonces, ¿qué pasa cuando es un tabú en la familia? ¿Cómo irrumpir? ¿Qué hacer porque de eso no se habla, de eso no queda, ¿no? Como silenciado, como que no se habilita o no se permite, ¿no? Escuchar, al menos, ¿no? La inquietud que tiene el niño, el adolescente, respecto, ¿no? A la sexualidad. Por eso siempre decimos que la educación sexual integral habilita la palabra, también habilita la posibilidad de participar, por eso yo soy una fiel defensora de los talleres, porque a mí los talleres me ha permitido poder escuchar a los adolescentes, a las chiques, cuáles son sus inquietudes, sus miedos, y también cómo todavía hoy, aún
en instituciones donde se está transversalizando los contenidos, donde hay una fuerte implicancia por parte de los docentes, así como también hay una articulación con el proyecto institucional, escuchar mitos que uno a veces piensa que, bueno, no sé, ya como que a esta altura no es verídico en ese sentido, que realmente lo dicen a forma de chiste, y no, lo dicen muy convencido, porque cuando alguien empieza un poco a indagar, aparece, no, si me lo dijo mi viejo, o mi mamá, o mi papá, no voy a poner en jaque su apreciación. Por eso digo, también muchas veces resulta dilemática la situación. ¿Por qué? Porque tenés una docente comprometida con contenidos de educación sexual integral, transversalizándolo según su disciplina, que está enseñando de una determinada manera, y después te encontrás con que en la familia todo eso que se aprendió por ahí lo inhiben o lo bloquean o le dicen, supongamos, no, me parece que no, que está errada. Este tema pasa mucho con el tema de las identidades. O sea, y también hay muchas ideas erróneas en cuanto a pensar. Supongamos, doy otro ejemplo, cuando pensamos los estereotipos de género, cuando pensamos los roles de género, yo muchas veces me encuentro con estudiantes varones que me dicen, no, profe, una mujer no puede, porque no le da el físico, manejar un colectivo. Y vos decís, pero nosotros tenemos en Rosario mujeres que son colectiveras, no, pero mi viejo dice que no, que yo no me subo a un colectivo si lo maneja una mujer. Entonces digo, pensemos que también es un trabajo que genera mucho esfuerzo, porque no solamente una cumple con su responsabilidad o con esta posibilidad de darle una educación más integral, sino que también a veces se va a ir encontrando con ciertas resistencias por parte de la familia, digo. Pero bueno, no es motivo para no seguir defendiendo la implementación y el abordaje de la ESI. Particularmente pienso que se podrían evitar muchísimas situaciones si realmente las personas entendiéramos el concepto integral de la educación sexual integral, como valga la redundancia, lo expliqué anteriormente, pero hay que seguir trabajando, de explicar y señalar y dialogar. Yo creo que no solamente es un papel fundamental de la escuela, sino que también hay que dialogar con las familias, porque no tenemos la obligación de pedir autorización, porque es un contenido curricular, es ley, como cualquier otro. Ahora, sí podemos diagramar, planificar diferentes estrategias para acercarnos a las familias, informarles qué contenido, con qué imágenes vamos a trabajar, con qué herramientas, para bajar el grado de ansiedad o el grado de pregunta que pueda aparecer. ¿Qué le van a enseñar a mis hijos, hijas, hijes? ¿Será pertinente, no será pertinente? O sea, aparecen muchas cosas. Entonces digo, el trabajo es colectivo, es democrático, tenemos derecho a hacerlo. Eso hablábamos el otro día con el equipo, cuando nos reunimos, ¿no? Un poco de desconstruir los mandatos culturales y un poco, ¿no? Que trabajábamos con las psicopedagogas del equipo en esto de cómo también empezar a tener un acercamiento más de la escuela con la familia, porque parecería, ¿no? Que la escuela hace lo suyo, la familia hace lo suyo por otro lado y como que no hay una conexión. Y está clarísimo esto que vos decís, claro, Cecilia, que el colegio, la escuela pueda comunicar a las familias qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Esto que vos decís, bueno, qué imágenes, de qué bibliografía, ¿sí? Sobre todo tampoco para que quede como algo, porque parecería que fuese como algo misterioso, como algo, bueno, vamos a hablar de ESI, claro, pero, ¿no? Y queda como ahí más del lado de la imaginación, la fantasía o de estos mandatos que decís, pero ¿qué le van a decir a mi hijo, no? Sí, yo también parto de la base de que si bien es necesaria esta articulación entre la familia, que tiene que estar informada y demás, y el compromiso del docente, también pensar que la ESI no necesariamente tiene que abordarse en la escuela y en la familia, también se puede abordar en lugares que no necesariamente sean educativos, o sea,
educativo en otro sentido, digo, clubes o donde haya educación no formal. Me parece que hay que ampliar un poco en ese sentido la mirada, porque si vos decís, bueno, ¿por qué vamos a hablar de ESI en un club de fútbol? Sí, porque ahí podemos, con talleres, charlas, diferentes intervenciones, pensar esto de los roles, el tema de las identidades, porque muchas veces si una le gustaba, supongamos, jugar al fútbol, era catalogada de lesbiana, de torta, de machona, y una cantidad de cosas más que se dicen al respecto. Entonces pensar que el deporte no tiene género, como los colores no tienen género, como los juegos no tienen género, o sea, por eso digo la importancia de la deconstrucción, pero para que esta deconstrucción también se ponga, o sea, sea manifiesta en diferentes acciones, tiene que haber un acompañamiento por parte de la familia, si no, muchas veces el niño o la niña repite lo que escucha en su casa, no, las muñecas son para las mujeres, los autos son para los varones, no, eso no es de nena, eso es de varón, entonces digo, acá implica abordar varios ejes, porque aparece esto de los mandatos, aparece esto de los prejuicios, estas representaciones erróneas que traemos de generación en generación, aparece esto de los estereotipos de género, esto de los roles de género, la división de trabajo según sea varón o mujer, que tiene que estudiar un varón, que tiene que estudiar una mujer, digo, eso permite la ESI, poder hablar, poder pensar, poder también desaprender aquello que es erróneo o que es dañino para una persona en cuanto a cómo vincularse, cómo manifestar su afectividad, sus emociones. Y también es fundamental porque volvemos a retrabajar cuestiones que tienen que ver con el consentimiento. Yo soy dueña de decir no, esto no quiero, esto no me gusta, y no decir, bueno, no, sí, porque quiero complacer a las otras personas, porque las mujeres estamos al servicio de los varones y toda esta cuestión, obviamente que acá ya empezamos a pensar todo lo que deja de manifiesto o caracteriza el sistema patriarcal, ¿no es cierto? Como nosotras en un grado de coordinación, pasivo, entonces es como muy amplio el tema, pero sí insisto de que la educación sexual integral es una herramienta fundamental para nuestra formación y nos va a habilitar a poder tomar decisiones en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a cómo vincularnos, de qué manera. Y todo eso ayuda, obviamente, a poder tomar decisiones más relacionadas al ámbito de lo saludable. Lo digo cuando pensamos en relaciones violentas, cuando pensamos en violencia en el noviazgo, cuando pensamos en esto de si al niño o a la niña desde el nivel inicial le estamos diciendo cuáles son las partes de su cuerpo, que nadie las tiene que tocar, que son privadas, que son íntimas, y una cantidad de cuestiones que están pensadas para ese nivel, ya de alguna manera le estamos dando una herramienta de prevención y una herramienta que hace a sus propios derechos. Entonces digo, no es menor. Yo por ahí me apasiono por el tema porque veo la cantidad diariamente en diferentes espacios donde circulo, que si estaría la posibilidad de implementar de manera sistemática la educación sexual integral, transversalizar los contenidos, todo como está planteado en la ESI, nos ahorraríamos muchísimo trabajo en cuanto a todas las complicaciones que se presentan después, justamente por no haber trabajado educación sexual integral, situaciones diversas en las instituciones educativas y por fuera de las instituciones educativas. Entonces digo, si tenemos educación sexual integral, posiblemente vamos a tener más herramientas, más recursos para hacer valer nuestros derechos y para poder detectar cuestiones o situaciones que realmente sean dañinas, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra subjetividad. Sí, a ver, son casi 9:15, nos van a quedar 15 minutos, pero bueno, por ahí también te voy leyendo los comentarios. También están preguntando herramientas para los padres, porque hablamos un poco, ¿no? En esto de herramientas para los niños, los adolescentes, ¿no? En esto de que vos orientabas alguna serie, algún libro, ¿no? Desde el lado de los padres, ¿no? Se me ocurre esto de la escucha, de convocar al diálogo, pero no sé si querés agregar algo más. Sí, de parte de las familias en general, diría que
apostar al diálogo, a la reflexión, si ven alguna situación puntual que pueda iniciar una conversación, es fundamental poder acompañar en ese proceso. También aprovechar para ir detectando algunas cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad, la afectividad, cómo se manifiestan en nuestros hijos, digo, ¿no? En relación a muchas conductas. Por otro lado, obviamente que este contexto de pandemia nos obliga también por ahí de compartir otros espacios que por ahí, por el trabajo, ya sea por el estudio, la formación o diferentes responsabilidades, por ahí uno no tenía ese tiempo. Digo, es una pausa que implica repensar, reinventar, no solamente lo que hace a la educación sexual integral, o sea, ahora es porque estamos hablando específicamente de ese tema, pero pensemos también en interpelar varones, padres, cómo acompañar, cómo hacerse responsables también de las tareas del hogar, poder tener un tiempo para dialogar con sus hijos, hijas, hijes, si están mirando algún dibujito, hacer alguna intervención puntual. Me parece que hay muchos materiales, no solamente cuentos, dibujos o el material propio de la escuela, que ayudan a acompañar estas trayectorias de nuestros hijos. Me parece fundamental eso, poder, o sea, como construir ese espacio de diálogo y de libertad, porque muchas veces buscan, a veces niños o adolescentes, esa complicidad de querer contar algo y por ahí si ya aparece la sanción, ya aparece la negación, o de esto no se habla, o no me parece, o eso preguntáselo a tu maestra, de alguna manera uno limita o restringe la posibilidad de entablar el diálogo y la confianza ante esa pregunta. Digo, es preferible por ahí, si hay algo que no sabemos, ser sinceros totalmente, decir, mirá, no lo sé, pero bueno, lo voy a preguntar, o lo voy a consultar con el docente, o la docente. O la podemos investigar juntos, porque bueno, y tenemos la posibilidad por ahí de conectarnos a internet, ¿no? Y googlear, Bien, y poder construir claro. con el otro, También, ¿no? sí, totalmente. O sea, siempre es buscar la instancia de encuentro. Obviamente a partir del diálogo, de la afectividad, del vínculo y demás. Por otro lado, me parece también sumamente importante en estos tiempos, en relación a la educación sexual integral, también tener mucho ojo y mucho cuidado con cuestiones en cuanto al manejo de las redes sociales, digo, en cuanto a el manejo del campus virtual, si se quiere, al espacio virtual, porque también tenemos que estar para acompañar y para ir viendo, digo, en el caso de niños, niñas más pequeños, qué es lo que están mirando, en qué horario, de qué manera, o sea, hay muchas situaciones, tenemos lo que es el grooming, que también en ese sentido se ha potenciado en algunos casos. En el caso de adolescentes tenemos lo que es el ciberacoso, o bueno, está el tema del sexting también, los cuidados que debe tener. Yo siempre digo, cuando me consultan, que el sexting es una posibilidad más en tiempos de pandemia, pero lo cierto es que el sexting se hacía antes de la pandemia también. Para aquellos que no saben, aquellas que no saben lo que es el sexting, es la posibilidad mediante mensajes, audios, videos, de comunicarse eróticamente con otra persona. Sí, esto lo abordamos en un vivo sobre sexualidad hace creo que 15 días, así que creo que todos los que nos están siguiendo están, ¿no? Al tanto de estas cuestiones. Digo, porque a veces me preguntan, sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No se trata si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me parece que es una práctica más, que en tiempos de pandemia se potenció, se visibilizó, pero también anteriormente se practicaba el sexting. Lo que sí por ahí los cuidados, esto de que no se vea el rostro, alguna cicatriz, algún piercing, no sé, algún tatuaje que pueda identificar la identidad, ¿no es cierto? Y bueno, también... Y el consentimiento, que estén de sobre acuerdo. Todo placentero, algo satisfactorio, no que lo hago en función de, se llama sextortion, que alguien me está extorsionando, me está acosando y demás. Por eso digo, no se trata de negar, bloquear o anular ciertas prácticas, sino que esas prácticas sean, como decíamos anteriormente, conociendo cuáles son mis derechos,
que aparezca el tema de consentimiento como algo fundamental, y por sobre todas las cosas, aparte del consentimiento, de conocer mis derechos, llegar a esa instancia con mucha información, pero que sea información pertinente, actualizada y científica, y no inmersa en todo lo que tiene que ver con los mitos o información que muchas veces es errónea, digo, porque también a veces alguien dice, bueno, googlealo, buscalo, pero bueno, hay que ver desde qué posicionamiento, en qué contexto, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, sigo insistiendo que en tiempos de pandemia la ESI es fundamental porque a la vez que informa, también nos habilita a apropiarnos de los derechos, que muchas veces no lo podemos hacer porque los desconocemos, y previene muchas situaciones. Entonces, es una herramienta fundamental y no puede estar en pausa, no puede entrar en cuarentena, tiene que seguir trabajando. Buscaremos la forma de redireccionar, de reinvertir, de reaprender, una cantidad de cuestiones como para ir teniendo herramientas para poder abordarlas. Bien. Bueno, nos vamos quedando con poco tiempo, ¿no? Pero por ahí, como para hacer un no, te la fui diciendo a medida que ibas, ¿no? Conversando, que, bueno, lo que sí preguntaron fue el tema de las herramientas, que las fuiste contestando a medida que iba desarrollando todas estas temáticas, pero sí como para ahí, para hacer un resumen, ¿no? Una de los que están conectados, que hablaba sobre los promotores territoriales de educación sexual integral, ¿no? Esto que no solamente tiene que ser en la familia y en las escuelas, sino en diferentes ámbitos de poder promocionar, ¿no? Y poder transmitir. Totalmente. Un centro de salud, hospitales, en cuanto más amplio, mucho mejor, porque después también se logran hacer diferentes articulaciones. Hay que también abordarla desde el territorio, no quedándonos solamente en la familia y de la familia a la escuela. Hay que ampliar. En todos los lugares donde estamos, la sexualidad se pone en juego. Toda educación, valga la redundancia, es sexual. Por ahí tenemos que apuntar a potenciar, civilizar y a manifestar la educación sexual integral. No una educación sexual que esté rodeada de mitos, de tabúes, o desde un paradigma médico-biologicista, o desde un paradigma religioso-moral. Por eso digo, es muy importante insistir en la palabra integral, porque abre todas las dimensiones. Claro, un poco como decía vos, eso es un poco lo que vos retomabas, digamos, retomando, ¿no? Lo que vos decías al principio, la importancia de transmitir qué es la educación sexual integral, que no se reduce nada más que a lo genital o a lo sexual, sino a la afectividad, a los lazos, al consentimiento con el otro, a las relaciones, a los vínculos, ¿no? A las decisiones, y bueno, y mucho más, ¿no? Esto que venías vos iniciando al comienzo de la conversación. Sí, ahí también adhiero a lo que dice Brujita, Liz, tampoco para ir binario. También es, la ESI, como decía, entre sus ejes tiene el respeto a la diversidad, y entre ese eje se trabaja muchísimo esto de, porque aparece esto, no solamente en los roles, en los estereotipos, un paradigma binario, no, también empezar a trabajar sobre otros conceptos que tienen que ver, bueno, ¿a qué denominamos expresión de género, roles de género, identidad de género? O sea, son todos términos que no son los mismos, se articulan, pero son fundamentales poder entenderlos y romper con esto de la heteronorma, que hay una sola manera de vivir la sexualidad, de pensar las relaciones. O sea, las relaciones son diversas y todo tiene que pensarse en el ámbito de los valores, del respeto. Todas las personas tenemos derecho a ser feliz con quien queramos estar, vamos a decir. No hay nadie que venga a poder decirnos, no, de esa manera no se puede conformar una familia, no, de esa manera no podés conformar una pareja. O sea, creo que también se trata en la ESI es de aportar herramientas y recursos para tener una convivencia mucho más sana y poder respetar otras identidades, poder garantizar, como decíamos, la afectividad, y también poder pensar es innumerable la variedad de identidades. O sea, hoy no podemos decir las identidades de género son tantas, por eso se dice el colectivo LGTBIQ+.
porque también las familias también todo el tiempo se van modificando, se van construyendo otros modelos de familia, siempre decimos que las conformaciones familiares van variando, entonces en ese sentido la ESI invita a poder pensar y respetar la diversidad, que no es lo mismo respetar que tolerar, pero bueno, ya entraríamos en otro tema. Lo fundamental es pensar no binarios y cuestionar, interpelar la heteronorma, como le había dicho alguien de los que participan ahí. Quizás sí. merita para un próximo vivo, ya veremos, ¿no? Porque después tenemos la ley de 2010, que es de matrimonio igualitario, y la ley de 2012, que es la ley de identidad de género. Pero hoy, bueno, nos abocamos a la ESI, que es la ley del año 2006, y posteriormente estados que yo acabo de nombrar, como para la próxima, ¿no? Por ahí repensar y transmitir algo en relación a lo heteronormativo y los géneros, que bueno, no nos da el tiempo, gente, o sea, vamos, ¿no? Queremos decir un montón de cosas en una hora, pero la idea era, ¿no? Como, claro, la idea era como dar un pan. Podría estar 10 horas hablando de esto. Claro, pero la idea era, la idea era dar un pantallazo general, digamos, sobre la educación sexual integral. ¿No? Como para... Sí, y otra cuestión que por ahí está, así como dijimos que la ESI no solamente se tiene que dar en la escuela o en la institución educativa y en la familia, sino que también tiene que brindarse en otros espacios de educación no formal, también pensar, así como hablamos de los ejes de la ESI, los objetivos, que entendemos por sexualidad, que es una ley, todo lo que fuimos abordando a lo largo de este ciclo, también pensar que el aborto es un tema que debe ser abordado por la ESI, con conocimientos pertinentes, actualizados, científicos, pero no es un tema que tiene que quedar por fuera, porque si en un momento uno de los ejes que estamos planteando tiene que ver con el derecho a la salud y al cuidado del cuerpo, el aborto no es un tema menor, es un tema que tiene que quedar aislado. Digo, es un desafío, porque también, así como sabemos que hay muchas familias, ya sean en sus diversas conformaciones, que no están de acuerdo con que sus hijos reciban educación sexual integral en las instituciones educativas, también hay muchas familias que tienen un posicionamiento muy claro en cuanto a trabajar o al menos nombrar el tema del aborto. O sea, hay mucha resistencia, creo que es ese otro gran desafío, poder como docentes o quienes trabajamos desde las diferentes disciplinas del campo de la salud, poder trabajar aportando herramientas, aportando recursos, ver de qué manera pensamos las intervenciones, los abordajes. Pero así como decimos que las mujeres tenemos derechos, mujeres en todo su sentido, digo, también pensándolo de otras identidades feminizadas, tenemos derecho a saber cuáles son nuestros derechos sexuales, reproductivos, también los no reproductivos formarían parte. Entonces, si hablamos de que tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo, tomar nuestras propias decisiones, me parece que el aborto no es un tema menor, que se tiene que poner en agenda y que lo tenemos que trabajar de la manera más pertinente, con conocimientos totalmente actualizados, y me parece que también en ese sentido es un trabajo que nos implica un desafío para trabajar con las familias. Porque hay que dejar en claro que nosotras trabajamos bajo los lineamientos curriculares, obviamente. No se trata de que si yo estoy de acuerdo, si yo pienso, no estoy de acuerdo. Uno tiene que garantizar un derecho con los conocimientos que están pactados en esos lineamientos, no lo que yo me siento más cómoda o con lo que puedo cinturear, porque eso no se negocia. En todo sentido, tenemos que pensar, claro, bueno, yo soy como muy corta la bocha, hay cosas que no se negocian. La ESI es ESI en todos lados y es la misma. Ahora, después te encontrás con situaciones donde, no, yo abordo menstruación o aparato reproductor femenino masculino y eso, modelo biologicista, que no estaría contemplando la parte integral que estamos marcando, señalando. Entonces, digo, también implica esto de abordar el aborto, un desafío, como implicó en su momento poder explicarles a la familia por qué es necesaria la educación sexual integral. Totalmente. Ahora, también pienso que
más allá de ser un desafío, es fundamental que podamos trabajar estos temas, que se puedan poner en palabra para evitar muchísimas situaciones que son mucho más complicadas, justamente por no poder encontrar espacios de contención, de acompañamiento, que te puedan informar, que te puedan decir, bueno, cuáles son los lugares. Acá no se trata de un juicio moral, Nos acá se quedan trata de 24 derecho. segundos Ah, bueno, acá se trata de derecho, digo, de por eso, entre derecho. todos los temas Sí. que veníamos charlando, que fuimos Se nos por qué entendemos corta, se por nos educación. corta, Ceci. A ver, a Bueno, escuchar a los niños, adolescentes que son sujetos de derecho. Gracias, Ceci. Te vamos a invitar para la próxima.